tardes y gracias a todos por venir a esta mesa, a la mesa de tratamiento antitrombótico en la fibrilación auricular, evolución y nuevos retos. Mi nombre es Eduardo Caballero, pertenezco al Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín de Las Palmas y tengo a mi lado a mi amigo Ignacio Gil Ortega del Hospital de Cartagena. Y bueno, como queremos ser ajustarnos mucho a los tiempos, vamos a pasar directamente a presentar a los ponentes y luego tendremos un rato para discutir algunos aspectos de la mesa. Bueno, solamente decir que el segundo ponente, que es Juan Cosín, no ha podido venir, pero sí que ha tomado la molestia de hacer la presentación y un vídeo que veremos en su turno por seguir el orden de la mesa. Y bueno, sin más demoras, como dice Eduardo, vamos a empezar con el primer ponente, que es Pablo Ramos, que es electrofisiólogo del Hospital de Cartagena, y nos va a hablar de la evolución de la incidencia del ictus asociado a fibrilación auricular. Bueno, antes de nada, muchas gracias a la organización por la invitación y a este público maravilloso que nos acompaña hoy en la sala. Este es el guión de la presentación que voy a seguir, unas breves pinceladas sobre la relación que hay entre fibrilación auricular e ictus, qué nos recomiendan actualmente las guías y por qué cambios ha habido en la incidencia del ictus a raíz del empleo de anticoagulantes de acción directa, qué ha pasado en los años de pandemia y qué está por venir. Bueno, hablar de fibrilación auricular e ictus es hablar de una relación complicada. La fibrilación auricular es la causa de 1 de cada 5 ictus, y aumenta el riesgo también en 5 veces el riesgo de presentar un ictus, ¿vale? La mortalidad, en el caso de que ambas enfermedades aparezcan de manera conjunta, pues se duplica, y también se duplican los costes por una mayor estancia hospitalaria y morbimortalidad. Si a esto le sumamos que la fibrilación auricular es un problema creciente en la actualidad a nivel global, pues yo creo que la canción dramática del verano la tenemos compuesta. La fibrilación auricular se espera que en 30 o 40 años se duplique en número absoluto de pacientes, y en España, pues seguramente por una población con una esperanza de vida mayor y un sistema sanitario bastante sólido que permite diagnosticar más fibrilación auricular, pues este problema se ve agravado, ¿vale? Actualmente en España hay un 10% aproximadamente de pacientes con fibrilación auricular mayores de 60 años y un 17% en los mayores de 80 años. La fibrilación auricular y el ictus es una relación bidireccional, quiere decir que una puede provocar la otra y viceversa. Aquí no hablo de terceras personas, o sea, que esto es simplemente una relación en 2 direcciones, ¿vale? Esto, cada vez somos más conscientes de este problema gracias a los dispositivos que implantamos, en los que nos permite detectar fibrilación auricular subclínica, ¿vale? En este estudio de 2.500 pacientes del ensayo ASSERT, que llevaban de un dispositivo, analizaron a aquellos pacientes que presentaron una embolia y presentaban fibrilación auricular subclínica. Y como podéis ver, es cierto que la gran mayoría, aproximadamente un 60% de la fibrilación auricular precedía al ictus, pero aproximadamente una tercera parte, esta fibrilación auricular aparecía posteriori. O sea que no siempre la fibrilación auricular es la causa del ictus cuando aparecen las 2 enfermedades de manera conjunta. Un estudio similar, realizado en más de 100.000 pacientes, seguidos durante 16 años, puso de manifiesto también esta relación bidireccional. En estos 100.000 pacientes, aproximadamente 1.000 desarrollaron en estos años fibrilación auricular e ictus. Y como podéis ver aquí, más o menos la mitad de los pacientes, el ictus precedió a la fibrilación auricular, y en la otra mitad la fibrilación auricular precedió al ictus. Sin embargo, sea antes el huevo o la gallina, lo que está claro es que cuando ambas enfermedades aparecen de manera conjunta, la mortalidad total se incrementa de manera significativa entre 3 y 4 veces. Este modelo de relación bidireccional nos plantea que no siempre la fibrilación auricular es la causa del ictus, sino que a veces actúa como un marcador de riesgo, puesto que ambas patologías comparten procesos fisiopatológicos comunes, ¿vale? Tanto a nivel de la lesión endotelial, de fibrosis, de daño auricular, etc.
Lo que está claro es que una vez aparece la fibrilación auricular y el riesgo trombótico es alto, el mejor tratamiento y el que recomiendan todos los consensos y todas las guías de práctica clínica es el anticoagulante de acción directa, frente a el que muchas veces pues, la propia administración nos intenta imponer, que son los antivitamina K. Por así decirlo, pues hay Ferraris y hay Twingos, y al final pues tenemos que intentar recetarle lo mejor al paciente. Los anticoagulantes de acción directa, en muchísimos ensayos pivotales, en estudios en vida real, en metaanálisis, han demostrado un beneficio claro tanto a nivel de eficacia para prevenir futuros eventos trombóticos como a nivel de seguridad. Y esto en diferentes grupos poblacionales, edades y sexos. También los anticoagulantes de acción directa han demostrado mejorar el pronóstico de aquellos pacientes que ingresan por un accidente cerebrovascular, por un ictus. En este estudio, realizado en más de 2.000 pacientes, se pudo ver cómo entre todos los pacientes que ingresaban con diagnóstico de fibrilación auricular e ictus, aquellos que recibían previamente un anticoagulante de acción directa presentaban menor daño de lesión isquémica en una prueba de imagen cerebral y un mejor pronóstico del ictus con una escala NIHS mejor. Frente a esto, pues tenemos el Twingo, que es la antivitamina K, que bueno, pues que a veces funciona muy bien y hay gente que está contenta. Todos tenemos pacientes en nuestra práctica clínica que no quieren hacer el cambio porque van bien, pero bueno, es un fármaco pues que si a día de hoy se intentase postular como un tratamiento, pues seguramente se rechazaría. ¿Por qué? Pues porque tiene un estrecho margen terapéutico. Cuando nos excedemos por encima, aumenta el riesgo de manera significativa de una hemorragia, hasta un 43% con un aumento simplemente del 0,5 del INR. Y por otro lado, cuando no llegamos a esa dosis, pues también aumenta el riesgo de ictus, hasta prácticamente equipararse al de aquellos pacientes que no reciben ningún tratamiento. Lo que está claro es que, bien sea el anticoagulante de acción directa como el antivitamina K, a lo largo de estos años hemos visto una mejoría en la incidencia de ictus isquémico conforme ha ido aumentando la prescripción de tratamiento anticoagulante. Vamos a ver varios registros que se han publicado recientemente. El primero de ellos es un registro británico que se realizó entre 2006 y 2016, prácticamente 600.000 pacientes, al principio con fibrilación auricular, al final del registro eran 900.000, es decir, la fibrilación auricular, pues como era de esperar, aumentó. Sin embargo, como podemos ver aquí, conforme aumentó lo que es la prescripción de anticoagulantes, la incidencia fue poco a poco disminuyendo, o sea, aplanándose la curva, mejor dicho, hasta incluso disminuir en la fase final del registro. Y esto realmente es muy interesante porque por fin se ha conseguido doblegar esa curva, ¿no? Y como podéis ver aquí en la gráfica de la derecha, pues la prescripción de anticoagulantes de acción directa fue exponencialmente creciendo hasta situarse aproximadamente en un 40% en 2016. ¿Qué ha disminuido más, el ictus isquémico o el hemorrágico? Pues como podemos ver en esta gráfica, a la izquierda el ictus isquémico sí que ha reducido su incidencia comparado con los años anteriores a este incremento en la prescripción de anticoagulantes de acción directa. Mientras que el hemorrágico, si bien se ha conseguido aplanar la curva, no hemos llegado todavía a reducirlo. En España se ha hecho un estudio similar que muestra una gráfica, la verdad, prácticamente superponible a la británica. Estos son cerca de 1 millón de pacientes seguidos entre 2005 y 2018. Son datos a nivel hospitalario, de bases de datos nacionales, y como podemos ver aquí, pues a partir de 2010, 2011 empieza a aumentar la prescripción de anticoagulantes de acción directa y justo coincide con ese aplanamiento de la curva y descenso en su fase final. Los propios investigadores han constatado que la tasa de ictus cardioembólico en pacientes por encima de los 65 años disminuye conforme aumenta el grado de introducción de anticoagulantes de acción directa. De hecho, por cada punto porcentual que aumenta la prescripción de anticoagulantes de acción directa, disminuye un 0,5% la tasa de ictus relacionados con fibrilación auricular.
Los propios investigadores también han visto una relación estadísticamente significativa entre la mortalidad hospitalaria por el ictus isquémico a lo largo de todo este periodo, si bien esta disminución empieza a verse antes de la introducción de los anticoagulantes de acción directa. Por lo tanto, no podemos atribuir exclusivamente esta observación a estos fármacos. Aquí pues hay que resaltar que los compañeros neurólogos pues también han hecho muy bien las cosas. Cada vez la gente está más sensibilizada en lo que es un accidente cerebrovascular, cómo reconocerlo precozmente. Se han implementado códigos ictus en más hospitales y han mejorado las técnicas percutáneas. El último de los registros que os presento es el italiano. Es un periodo de seguimiento menor, son menos pacientes también, 194.000. Los resultados en cuanto a tasa de ictus en base al aumento del grado de prescripción de anticoagulantes de acción directa es muy similar. No creo que merezca la pena detenerse. Si lo traigo esta tarde es porque a nivel económico ellos hacen un análisis y constatan que este aumento en la prescripción de anticoagulantes de acción directa no lleva acarreado un aumento del coste que supone cada paciente tratado con fibrilación auricular. Al contrario, ellos ven incluso una reducción, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Pues porque estos pacientes pues al final ingresan menos, tienen menos complicaciones, menos hemorragias, y esto también supone un ahorro del gasto económico. Como hemos podido ver, estos registros pues más o menos abarcan hasta 2018, el que más tarde llega, pero entre 2020 y 2023 pues han habido unos años aquí bastante convulsos. Vino la pandemia, todos la hemos sufrido, se nos reconoció con el premio Princesa de Asturias, que está muy bien, pero bueno, yo creo que lo que más agradecimos los sanitarios fue pues que muchos aspectos burocráticos se eliminaron, ¿vale? Y entre ellos pues la realización de visados pues se suprimió, por lo menos en mi comunidad, o se volvió más laxa. Todavía no hay datos a nivel nacional de qué ha supuesto esto. A nivel regional sí que lo hemos analizado nosotros y hemos visto resultados que creo que merece la pena comentar. En esta gráfica, la línea vertical negra marca el momento exacto, ese fatídico marzo de 2020 en el que empieza la pandemia. A la izquierda vemos las tendencias de los años anteriores y en las barras sólidas de la derecha, pues era lo que se preveía, siguiendo esos patrones, que pudiera haber pasado, ¿no? Si todo hubiera seguido su transcurso normal. Y esto es lo que observamos. Lo que es la prescripción de anticoagulantes orales ha seguido el transcurso previsible, pues porque al final los pacientes han seguido diagnosticándose de fibrilación auricular y remitiéndose a un tratamiento anticoagulante oral. Sin embargo, sí que hemos visto que los anticoagulantes de acción directa, seguramente gracias a esa laxitud en el visado, pues ha aumentado significativamente y la prescripción de antivitamina K se ha reducido significativamente con respecto a lo que era previsible que hubiera pasado. A nivel de números absolutos, esto son datos locales de nuestra área de salud, Cartagena. Es verdad que quizá no sea superponible al resto de la población española, pero bueno, somos una población de 300.000 habitantes y yo creo que merece la pena comentarlo. La prescripción mensual de cajas de anticoagulantes de acción directa se ha cuadriplicado y casi quintuplicado, ¿vale? Está por ver qué impacto clínico tiene esto en la población. Seguramente, pues, a tenor de esos registros que hemos comentado, sea positivo. ¿Qué puede ocurrir en los próximos años? Yo creo que las tendencias de lo que es la prescripción de anticoagulantes de acción directa deben mantenerse al alza. Es verdad que ya no estamos en pandemia, que es posible que los visados vuelvan a endurecerse, pero yo creo que la población cada vez está más sensibilizada con este tema, cada vez conoce más que existen estos fármacos y los demandan en la consulta. Y yo creo que es una bola de nieve que va a ser muy difícil de parar ahora. Dentro de unos meses va a haber un cambio de precio de uno de los 4 anticoagulantes de acción directa y eso pues seguramente implique una reducción del precio de este grupo de tratamientos. Todo ello imagino que se acompañará de nuevos protocolos que espero que por una vez pues, puedan ser homogéneos entre todas las comunidades. Está por ver si aparecen nuevos anticoagulantes, qué beneficios aportan. Obviamente, si aparece algo nuevo, pues es para mejorar lo anterior y eso pues es prometedor. Y luego, un aspecto que, si bien, bueno, no lo he mencionado mucho en la charla, pero
Ahora mismo somos conscientes cada vez más de que hay una FA subclínica que de momento estamos tratando y no sabemos qué implicaciones va a tener. Como mensajes finales, el ictus y la fibrilación auricular es una relación compleja y no siempre unidireccional. El pronóstico de ambas entidades se agrava significativamente cuando aparecen conjuntamente. Existe un consenso claro sobre qué tratamiento antitrombótico es el mejor. Hay un Ferrari, por mucho que nos quieran obligar a prescribir Twingos, y hay una clara relación entre aumento de prescripción de anticoagulantes de acción directa y menor tasa de incidencia de ictus por fibrilación auricular. Esta transición ya se ha acelerado y esperemos que siga en un futuro que yo creo que va a ser bastante prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en principio, la idea es hacer las preguntas al final, que creo que vamos a disponer de tiempo si nos ceñimos al tiempo de cada ponencia. Y ahora vamos a pasar a oír la ponencia del doctor Juan Cosín Sales, del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, sobre el tema del paciente anticoagulado en la insuficiencia renal crónica. Como hemos comentado, esta charla está grabada porque le ha sido imposible al doctor Cosín desplazarse hasta aquí hoy. Estoy en Pamplona. En Pamplona es donde yo hice la residencia. Tengo mucho cariño por la ciudad, pero por circunstancias familiares no he podido estar con vosotros hoy. Pero bueno, esto de la tecnología nos permite comunicarnos a distancia y esto es lo que voy a tratar de hacer con este vídeo sobre el paciente anticoagulado con enfermedad renal crónica. Antes de empezar, me gustaría agradecer a los organizadores, a las juntas directivas de las asociaciones de ritmo, de la Asociación de Ritmo, por la invitación y a los moderadores por coordinar toda la sesión. Además de, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que estén hoy con nosotros. Así que sin perder más tiempo, vamos al lío, que es muy interesante. Bueno, esto es mi conflicto de interés en relación con esta charla y yo creo que tiene todo el sentido del mundo hablar de la anticoagulación e insuficiencia renal en el mundo de la fibrilación auricular, porque prácticamente la mitad de nuestros pacientes en algún momento de su evolución, la mitad de nuestros pacientes con fibrilación auricular en algún momento de su evolución desarrollarán algún grado de insuficiencia renal o de enfermedad renal crónica. Y es que hay una relación directa además entre la enfermedad renal crónica y el riesgo de embolismo y de sangrado en relación con la anticoagulación y el ictus. Fíjense en esta diapositiva de un registro danés con muchos pacientes de vida real. Fíjense cómo a la izquierda claramente aquellos pacientes con mayor deterioro de la función renal tienen más riesgo de ictus y un riesgo muy elevado de sangrado mayor cuando están anticoagulados. Por lo tanto, es una patología y una comunicación, porque hay muchos pacientes que tienen ambas patologías y además el tener insuficiencia renal y a peor insuficiencia renal, más riesgo de ictus y más riesgo de sangrado con la anticoagulación. Y no solo eso, sino que además el tratamiento anticoagulante influye en el curso de la enfermedad renal. Fíjense, este estudio en el que se compara el curso evolutivo de la función renal en pacientes anticoagulados según el anticoagulante que lleven. Fíjense cómo con warfarina hay un deterioro claro de la función renal con el paso del tiempo. Entonces, el empeoramiento del aclaramiento de forma anual con warfarina, que no lo hay con los anticoagulantes de acción directa. Por lo tanto, ya no solo es ese riesgo incrementado de ictus y hemorragia sistémica que tiene el paciente con insuficiencia renal y fibrilación auricular que está anticoagulado, sino que además la anticoagulación con antivitamina K por el proceso de calcinosis de la nefrona empeora. Los antivitamina K empeoran a lo largo del tiempo la función renal, cosa que no ocurre con los anticoagulantes de acción directa. Y no solo eso, para liar más la tortilla, y esto es un metaanálisis en pacientes con fibrilación auricular que estaban anticoagulados con antivitamina K, más de 11.000 pacientes de distintos ensayos clínicos. Fíjense como en pacientes con aclaramientos por encima de 30,
la antivitamina K reduce el ictus en la parte superior izquierda y en la parte superior derecha no incrementa de forma clara el sangrado mayor. Pero cuando los aclaramientos se reducen por debajo de 30, no hay una reducción clara del ictus y en cambio sí que hay un incremento del sangrado mayor con este tratamiento. Por lo tanto, nos genera muchas dudas y esto se expresa, fíjense, estos son datos que no llegamos a publicar. En el grupo de jóvenes cardiólogos hicimos un registro en más de 16 hospitales españoles en los que analizábamos cómo manejábamos a los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Estos son los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4. Fíjense cómo más o menos la mitad están anticoagulados con antivitamina K. En estadio 4 cada vez fueron incrementándose más los pacientes con anticoagulantes de acción directa. Hay un grupo de pacientes, no sé muy bien por qué, que están con heparina bajo peso molecular, pero hay, fíjense, aunque este grupo fue disminuyendo con el tiempo, incluso hasta un 30% de pacientes que no reciben ningún tratamiento anticoagulante por las dudas que genera. Y en el estadio 5, el grupo de pacientes sin anticoagular está en torno también al 30%, pero se incrementa mucho el uso de heparina bajo peso molecular, o se incrementaba. Ya digo que este registro tiene un tiempo, pero es lo que estábamos haciendo en España. Con lo cual, el manejo de estos pacientes en la práctica clínica es muy complicado porque, ya digo, que lo que teníamos hasta ahora, los antivitamina K, no ofrecen una buena solución, especialmente con estadios más avanzados de enfermedad renal crónica. Pues bien, los anticoagulantes de acción directa pueden ser una alternativa. Yo creo que son la alternativa para todos los pacientes con fibrilación auricular, pero en este subgrupo de pacientes, por supuesto, también. Y tenemos que saber que no todos los anticoagulantes de acción directa se comportan igual en cuanto a la eliminación renal. Fíjense en esta gráfica extraída de las guías de la ERA, como el que menor eliminación renal tiene es apixaban, el que mayor eliminación renal tiene es dabigatran. Y acuérdense que siempre deberemos de ajustar la dosis del anticoagulante de acción directa acorde a el aclaramiento de creatinina. Y digo bien, aclaramiento de creatinina con la fórmula de Crocov. Y esto lo tendremos que hacer de forma frecuente, porque estos pacientes con deterioro de la función renal tendremos que vigilarlos de cerca para ir ajustando las dosis según lo necesiten nuestros pacientes. ¿Y qué es mejor? ¿Estos anticoagulantes de acción directa son mejor que los antivitamina K? Pues fíjense, esto es un metaanálisis que se acaba de publicar hace unas semanas que combina los distintos endpoints de los ensayos clínicos principales según el deterioro de la función renal. Y fíjense cómo en sangrado mayor comparado anticoagulante de acción directa frente a antivitamina K no había una clara diferencia. Luego veremos que según los anticoagulantes esto funciona distinto. En reducción del ictus sí que hay una interacción clara a peor función renal, mayor beneficio de los anticoagulantes de acción directa. Lo mismo ocurre con el sangrado intracraneal, a peor función renal, menor riesgo de sangrado intracraneal con los anticoagulantes de acción directa. Y hay una tendencia en el límite de la significación con la muerte, mayor protección frente a la muerte con mayor deterioro de la función renal con los anticoagulantes de acción directa. Por lo tanto, bueno, yo creo que ya les he dicho al principio, pero ahora me reafirmo, los anticoagulantes de acción directa han de ser el tratamiento de elección. ¿Y son todos iguales? Pues bueno, no tenemos ningún estudio comparativo y esto no es un estudio comparativo. Esto es lo que salió en cada uno de los ensayos clínicos pivotales, que todos se comparaban con warfarina, pero puestos en una gráfica. De esta gráfica, el punto ideal donde todo el mundo querría estar es en
la porción superior derecha, porque esto significaría máxima seguridad y máxima eficacia. Y estos son el subgrupo de pacientes con aclaramientos por debajo de 50. Fíjense como en este subgrupo de paciente, como en esta zona, en este cuadrante donde todos querrían estar, porque quiere decir la máxima eficacia y la máxima seguridad, están apixaban con mayor seguridad y mayor eficacia porque está más alto y más a la derecha, y edoxaban. Pero recuerden, esto no es un estudio comparativo, esto es simplemente poner los resultados clínicos de los ensayos pivotales en una misma gráfica tratando de comparar, pero ya digo que no es una comparación directa. Por lo tanto, ciertas reservas, pero esto es lo que salió en sus ensayos clínicos. Y ahora vamos a dar un paso más allá, el paciente dializado, porque esto es realmente complejo. En Estados Unidos, esos son los pacientes más complicados y los que menos beneficio tienen con las antivitamina K. Y por eso en Estados Unidos han utilizado desde hace tiempo los anticoagulantes de acción directa. Y en concreto, uno de los que más, o tal vez el que más, es apixaban. Estos son datos de vida real con apixaban en Estados Unidos. Y fíjense cómo en lo que es ictus, y es una comparación frente a warfarina, pero en vida real, no es un ensayo clínico randomizado, son datos de vida real. Recuerden que en Estados Unidos utilizan frecuentemente la dosis de 5, incluso en pacientes en diálisis, si el único factor de ajuste de dosis es la función renal. Si tienen el peso o la edad, pues ya subirá, ya bajarán a 2,5, pero fíjense cómo había una tendencia a menos ictus no significativa frente a warfarina, había una clara reducción del sangrado mayor con apixaban frente a warfarina, y había una tendencia, cuando utilizamos la dosis que toca con apixaban, una reducción en la mortalidad total frente a warfarina. Por lo tanto, resultados muy interesantes en este registro de muchos pacientes, más de 17.000 pacientes de vida real de Estados Unidos. ¿Y qué datos de ensayos clínicos randomizados tenemos? Bueno, pues en ensayos clínicos ha habido 2 ensayos clínicos con apixaban, que ambos se han tenido que parar antes de tiempo por falta de inclusión de pacientes. Este estudio se paró mucho antes del final, es el último que se ha presentado, y no hubo diferencias ni en seguridad ni en eficacia entre apixaban y warfarina. Tenemos también este estudio con rivaroxaban, también en pacientes con diálisis, una N 130 pacientes, pero ya digo que son muy complicados de incluir estos pacientes. Y habían 3 brazos de tratamiento: antivitamina K, rivaroxaban y rivaroxaban más vitamina K. Pero una peculiaridad de este estudio que es muy importante resaltar: se utilizaba la dosis de rivaroxaban 10, que no está testada en práctica clínica que reduzca el riesgo de ictus. Era un estudio de seguridad, pero fíjense cómo ambas estrategias de rivaroxaban reducían de forma significativa el sangrado mayor respecto a la warfarina. Bueno, resultado interesante, puede postular alguna idea, pero ya digo que es con una dosis de rivaroxaban 10 que no se ha testado en práctica clínica. Era un estudio de seguridad, no sabemos qué pasará con la eficacia, no sabemos si esta dosis de 10 reducirá de forma significativa el riesgo de ictus en esta población. Por lo tanto, genera esta gran duda. Y ya para concluir, dejarles algunos mensajes para su práctica clínica. Acuérdense ustedes que la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica son malas amigas, incrementan mucho el riesgo embólico y hemorrágico. Los anticoagulantes de acción directa presentan mejores resultados en pacientes con enfermedad renal crónica que los antivitamina K. Esto es lo que hemos visto en este metaanálisis en el Combine IF recientemente publicado. Con el deterioro de la función renal deberemos ajustar la dosis de anticoagulantes de acción directa, deberemos hacer controles frecuentes en estos pacientes. Apixaban es el ACOT con menor eliminación renal, y de ahí que en países como Estados Unidos se haya utilizado mucho
Y en pacientes con enfermedad renal crónica de estadios 4 o 5, los antivitamina K incrementan el riesgo de eventos y el uso de los ACOTs como Apixaban, ya hemos visto en Estados Unidos, pueden ser una extraordinaria opción. Muchas gracias por su atención. Espero haberles dejado algún mensaje clave para su consulta y espero que la reunión de Ritmo 23 sea un éxito. Muchas gracias. Bueno, es de agradecer el esfuerzo que ha hecho, y más en su situación personal. Y más sin más demora, vamos a continuar con la siguiente ponente, que es la doctora Clara Bonat, y que bueno, pues es del Hospital Clínico de Valencia y nos va a hablar del tratamiento, o sea, el paciente mayor, actualización del tratamiento anticoagulante en fibrilación auricular. Bueno, pues aunque una vez en un curso de oratoria me dijeron que nunca había que dar las gracias al principio, pero bueno, tengo que dar las gracias porque para mí es un placer estar en esta mesa y en este congreso, porque no conocía a mis compañeros de mesa y es verdaderamente un placer haberles conocido, estar aquí en Ritmo y gracias a los organizadores y a los patrocinadores. Mi tema es bastante complejo porque el paciente mayor, y ahora quiero que reflexionéis. Entonces, si yo os pregunto qué es el paciente mayor, ¿de qué edad estamos hablando? No hay micros para el público, entonces pues lo pregunto a mis compañeros de mesa. ¿Qué edad es el paciente mayor? ¿De qué queréis que hable? ¿Por encima de qué edad? ¿Alguien se atreve? 80. 80. Estoy diciendo 80. Sí, más o menos. Por debajo de 80 es joven. Vale. Bueno, esto es una cosa que tenemos que discutir y que es muy interesante. Yo os puedo contar que cuando hice mi tesis en 2016 de pacientes ancianos mayores con síndrome coronario agudo y síndromes geriátricos, el límite que pusimos era 65. Lo recogí durante la residencia y ahora hubiera sido una barbaridad y yo misma hubiera tumbado la tesis. Pero bueno, como la leí en 2016, y eso ya pasó. Entonces, realmente la fibrilación auricular es una futura pandemia. Ha salido una diapositiva del COVID, pero yo creo que tenemos otras pandemias silentes que no dan la cara, ¿no? La pandemia de la enfermedad cardiovascular y la pandemia de la fibrilación auricular. Y el principal factor de riesgo para tener fibrilación auricular es la edad. Por eso las guías ya recomiendan, sobre todo a partir de 65 años, hacer un screening. Y está muy bien tener dispositivos inteligentes, como los relojes, para detectar si hay un pulso irregular, porque el tratamiento realmente es la anticoagulación, o si fuera muy sintomático ya nos ponemos en manos de los expertos en arritmias para que nos hagan pues, una ablación o lo que consideremos. Entonces, bueno, aumenta exponencialmente con la edad y encima es cierto que más del 80% de los ictus son evitables y pues los datos que ha comentado Pablo yo creo que son muy alentadores porque es verdad que estamos anticoagulando más, anticoagulando mejor y eso está reduciendo los ictus. Y yo lo que quería destacar es que esto es una opinión clínica, yo soy una cardióloga clínica pura y dura que ve muchos pacientes y bueno, este estudio apoya un poco esta visión, ¿no? La fibrilación auricular no es una cosa local, no es un problema local de la aurícula o de la orejuela, que luego hablaremos del cierre de orejuela. La fibrilación auricular, también Juan Cosín ha dicho que es amiga de la insuficiencia renal. Bueno, amiga y enemiga o es que a lo mejor van juntas, ¿no? Las comorbilidades. El paciente clásico que tiene fibrilación auricular tiene comorbilidades y no solo se muere de ictus, se muere de enfermedad cardiovascular, se muere de insuficiencia cardíaca, tiene deterioro cognitivo y demencia vascular y reingresa y tiene peor calidad de vida. Eso lo dicen las guías, lo dicen publicaciones, ¿no? Y hay escalas como el SCORES-2 que también nos podría ayudar a completar la historia clínica junto al CHA2-VASc y al Hasbled. Entonces, bueno, como me habéis dicho que hable de 80, pues todos los pacientes por encima de 80, como tienen más de 75 años, ya tienen que estar anticoagulados, ¿no? En eso estaremos de acuerdo porque lo dice la escala CHATS. Entonces, ¿estamos anticoagulando a todos los mayores de 80? Vuelvo a preguntar a mis compañeros que tienen el micrófono. ¿Qué pensáis vosotros? ¿O qué porcentaje creéis que no estamos anticoagulando?
Si no, lo digo yo luego. Muy alto, sin anticoagular. Pero no estamos anticoagulando a todos los mayores de 80. Es cierto que el Hasbled, que todos lo conocemos, es importante porque que sea mayor de 3 hay que recalcarlo muchas veces porque no es un criterio para no anticoagular. La última diapositiva la intentaré pasar rápido y hablaremos de los criterios de no anticoagular. Yo creo que hoy en día la decisión más difícil es cuándo no anticoagular que cuándo anticoagular. Todos tenemos claro que todo el mundo tiene que estar anticoagulado. La decisión difícil es cuándo no anticoagulamos o cuándo vamos a retirar una anticoagulación y vamos a hacer unas medidas paliativas. Por otro lado, hay factores modificables. O sea, tú no puedes tener miedo a una anticoagulación cuando tienes a un paciente con 190, 100 de tensión sin ajustar la medicación antihipertensiva o con INRs lábiles y está con tratamiento con antagonistas de la vitamina K. Entonces es muy importante detectar esos factores de riesgo modificables. Los pivotales, cuando hablaban de paciente mayor, que como vemos que esto ya se está quedando obsoleto, incluyeron a 30.000 pacientes mayores de 75 años. Y sí que es cierto que se incluyeron 6.000 pacientes mayores de 80. Cuando se vio la necesidad de generar evidencia, como muy bien mis compañeros de mesa han dicho, en pacientes más mayores, porque en 75 años puede ser un paciente que está muy fit, pues entonces empezamos a hacer subanálisis y estudios en vida real. Tenemos del Engage un subanálisis de un paciente mayor de 85 años y tenemos análisis tanto con apixaban como con edoxaban del beneficio clínico neto que supone anticoagular con ACOTS al paciente mayor. Cuanto más edad, mayor es el beneficio clínico neto, es decir, más ictus voy a evitar, más hemorragias intracraneales voy a evitar si anticoagulo, sobre todo con ACOTS. Y claramente, como veis en esta curva, por encima de los 75 años, el beneficio clínico neto aumenta de forma muy significativa. Por lo tanto, creo que deberíamos volver a la etapa de pandemia y que ningún paciente mayor de 75 años pudiera llevar Sintron. Luego hay metaanálisis, ¿no? Metaanálisis, ¿qué dicen los metaanálisis? Tampoco me voy a detener en metaanálisis porque prefiero que haya discusión. Los metaanálisis dicen lo que dicen los ensayos clínicos pivotales, pues que anticoagular con ACOTS implica un menor riesgo de ictus o embolia sistémica, un menor riesgo de hemorragia intracraneal. Es verdad que no hay diferencias en el sangrado mayor, sobre todo pagando el pequeño peaje del sangrado gastrointestinal, que podemos discutirlo, y que todos los ACOTS tienen en general mejor perfil de seguridad y mayor o igual efectividad. Es cierto que en este metaanálisis de Malik, apixaban fue el ACOT que tuvo mejor perfil, y esto se ha repetido en otros estudios, de eficacia y seguridad en el paciente mayor. Luego Caldeira decide hacer otro metaanálisis, pero para comparar quién se beneficia más, los mayores de 75 o los menores. Y claramente de los ACOTS frente a los antagonistas de la vitamina K, los pacientes mayores se benefician más. Y bueno, este metaanálisis lo hicimos con un grupo a nivel nacional. La verdad es que debo agradecer al doctor Cordero la estadística, pero aquí sí que fuimos cogiendo datos de octogenarios, porque ya, como mis compañeros de mesa, pensábamos que había mucha evidencia en 75 años, pero había poca evidencia en 80 años. Entonces fuimos pidiendo a todos los que tenían registros nacionales y a las compañías que habían llevado a cabo ensayos clínicos los pacientes octogenarios. ¿Y qué obtuvimos? Pues obtuvimos que de más de 147.000 pacientes mayores de 80 años, pues los ACOTS redujeron no solo la hemorragia intracraneal, el ictus isquémico, sino también la mortalidad por todas las causas sin diferencias en el sangrado mayor. Por lo tanto, el octogenario es un paciente que claramente es un candidato ideal a ACOTS. Y luego tenemos registros en vida real, como el Aristófanes estadounidense, más de 400.000 pacientes, que luego además tiene subanálisis de fragilidad, donde vemos que estos fármacos en vida real, incluso hace comparativas unos con otros, aunque realmente no son comparativas head to head,
que son muy seguros y eficaces. Luego también hay estudios con el Aristófanes, pues es el más grande, pero también está el estudio Etna, que también subanalizó al paciente mayor de 85 años y con fragilidad. El estudio SAFIR, que era en paciente geriátrico, cada uno, estoy diciendo cada registro más o menos liderado por uno de los ACOTS, y el registro Gloria, en el que se incluyeron 35% de pacientes mayores de 35 años. Es cierto que dabigatran es un ACOT que para mí tiene, como ha dicho el doctor Cosín, cierta diferencia porque es un anti-2 y no un anti-10. Entonces, ya sabemos que la eliminación renal es mucho mayor y que además en el paciente mayor de 75 años pues, se paga un peaje de sangrado y por eso se ajusta la dosis en mayores de 80 a 110. Y el doctor Raposeiras, que es muy amigo mío, se preguntaba, tenía la duda de cuando tengo un paciente mayor y tiene un ictus o tengo un paciente mayor y tiene una hemorragia, ¿de qué se muere más? ¿De ese ictus o de esa hemorragia? Entonces cogió más de 9.000 pacientes mayores de 75 años, cuando aún pensábamos en 75, y vio que el evento embólico multiplicaba por 1,5 el riesgo de muerte de un paciente mayor. Un ictus en un paciente mayor es mucho más discapacitante, mucho más costoso para la sanidad pública y genera mucho más mortalidad que una hemorragia. Ojo, excepto la hemorragia intracraneal, que era tan mortal como el ictus isquémico, ¿vale? Pero yo creo que este registro nos da mucha luz a la hora de perder miedo a la hora de anticoagular al paciente mayor. Y ya nos vamos a nonagenarios, registros de Taiwán. En los registros de Taiwán hay más de 10.000, 11.000 nonagenarios que comparan los ACOTS con nada, los ACOTS con warfarina. Siempre ganan los ACOTS, incluso en los nonagenarios. Entonces, ya estamos empezando a trabajar en nonagenarios en vida real. ¿Por qué? Pues porque nuestra esperanza de vida está aumentando. Por otro lado, el Atlas del mal control, el Atlas del ictus, nos da unos datos socioeconómicos muy importantes, porque a veces pues estamos gastando en sanidad, pero no estamos viendo lo que es coste efectivo. Y está claro que lo que está claro es que al analizar el control de la anticoagulación en España no lo estamos haciendo bien, no vamos a entrar en datos, pero sí que es cierto que este atlas, que os recomiendo que lo leáis, con un buen control ahorraríamos 69 millones de euros en España, que probablemente se podrían destinar a cosas en sanidad que realmente se necesitan. Y luego tenemos hándicaps en el paciente mayor, y es que los dosificamos mal. Los dosificamos mal porque percibimos una fragilidad que no medimos, porque si ahora yo os preguntara ¿quién de vosotros mide la fragilidad? Probablemente, si no tenemos un servicio de geriatría o gente entrenada a nuestro alrededor, o enfermería entrenada, o internistas entrenados, o cardiólogos que nos estamos empezando a entrenar, no lo medimos. Pero la percepción de fragilidad es una razón para no dosificar bien al paciente con un ACOD. También a veces la percepción de bajo peso, pero ¿cuántas veces nos paramos a pesar al paciente en la consulta? Y otras causas. Pero infrados sobredosificar implica directamente muerte cardiovascular. Por lo tanto, por favor, vamos a parar un momento. Los criterios de ajuste son sencillos. Con 2 minutos podríamos ofrecer la dosis apropiada al paciente. Sí que es verdad que el doctor Cosín ha hablado de renal, y yo lo que quiero recalcar es que los ensayos pivotales con los ACOT se hicieron todos con la fórmula de Crocov-Gault. Entonces no cuesta nada la primera vez que vas a añadir un ACOT utilizar esa fórmula. Yo eso lo pongo en la historia clínica y luego ya pues utilizas la fórmula que te dé tu laboratorio. Si al CKD-EPI, como antiguamente nuestro hospital CKD-EPI, ahora usamos el MDRD. ¿Cómo anticoagular bien? Pues no voy a entrar aquí porque el doctor Cosín ha puesto también la gráfica de la excreción renal. Sabemos que dabigatran no se puede poner por debajo de 30 de filtrado y que los demás ACOTS sí que podemos utilizarlos en esas dosis. Es cierto que si tuviéramos un paciente con bajo peso, yo os propondría utilizar apixaban o edoxaban, que son los que incluyen el peso en sus criterios de ajuste de dosis. Y aquí viene el problema. ¿Cuándo no anticoagular a un paciente?
Yo creo que esta decisión tiene que ser multidisciplinar y tiene que ser una decisión clínica con el paciente si es capaz y con la familia. No anticoagulamos a un paciente cuando tiene pues, una escala geriátrica, que es la escala GIDIS, muy alta, o sea, es decir, es una valoración geriátrica de una dependencia pues, prácticamente absoluta, un deterioro cognitivo muy severo, una hepatopatía muy severa, que nosotros hemos estudiado que podemos calcular el Child PUG para ver si tiene una hepatopatía severa. El paciente en diálisis, de momento aquí en España no podríamos utilizar, por ejemplo, ACOS. Y cuando tenemos una trombopenia severa. Hay pocas circunstancias, incluso después de una hemorragia intracraneal, reiniciamos la anticoagulación. Yo creo que esta decisión puede tomarse en conjunto. Por último, comentar el estudio A Convenience. Es un consenso Delphi que hicimos a nivel nacional. Internistas, geriatras y cardiólogos elaboramos una serie de aseveraciones complejas y nosotros no votamos. Votaron 100 panelistas a nivel nacional la primera ronda y la segunda ronda 79 panelistas. Y ellos eligieron pues en cada circunstancia compleja, incluyendo caídas, fragilidad, deterioro cognitivo, demencia, cuál era el mejor ACOD, y la verdad es que los resultados fue que apixaban fue el preferido por estos especialistas, sumando hematólogos y neurólogos, seguido de edoxaban. También el doctor Barra pues, nos indica en este artículo que lo mejor es hacer una medicina individualizada, pero no solo en la anticoagulación. No voy a hablar del cierre de orejuela, pero sí que quiero decir, para lanzarle la pelota a mi compañero, de que para un clínico el cierre de orejuela no es una técnica local, es una estrategia terapéutica, porque viene con un tratamiento antitrombótico periprocedimiento, y él nos lo explicará, y es una alternativa en el paciente mayor que puede hacer que quitemos la anticoagulación o no. Y bueno, ¿qué vendrá? Pues el porcentaje de pacientes no anticoagulados, y con esto acabo, llega hasta mayores, llega hasta el 30%, y algunas series de nonagenarios puedes encontrar cifras del 40%. Hemos hecho 2 registros en España que ya han acabado. Vamos a empezar a publicaciones, a hacer publicaciones. Se han mandado comunicaciones a la Sociedad Española de Cardiología, y os digo que ha sido muy difícil reclutar pacientes mayores, tanto con fibrilación auricular y cardiopatía isquémica, y extremadamente difícil reclutar nonagenarios mayores con fibrilación auricular, pero al final tenemos una buena N. No voy a entrar en los mensajes clave, y simplemente os voy a decir que no son los años en tu vida los que cuentan, sino que es la vida en tus años. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bonanat. Finalmente vamos con la última charla de la tarde, que la va a realizar el doctor Adolfo Fontaine Cerezuela, del Hospital Quirón Salud Madrid, que nos va a hablar sobre el reto de la anticoagulación y el riesgo de sangrado, posición actualizada del cierre de orejuela. Gracias. Bueno, gracias Eduardo, gracias también, por supuesto, a la organización por invitarme a hablar de un tema que me apasiona, y también por incluir el tema del cierre de orejuela en este congreso de ritmo, que creo que cada vez más arritmólogos y más gente experta o dedicada a las arritmias pues tiene interés en este tema y se está involucrando cada vez más. Hemos hablado de las complicaciones asociadas a la EFA, y las complicaciones embólicas o tromboembólicas son solamente una parte de ellas, pero es lo que nos toca hablar hoy en esta mesa. Y ya Pablo nos ha hablado específicamente del riesgo de ictus que asocia la fibrilación auricular en la mayoría de los pacientes. Y por supuesto que el tratamiento estándar de la EFA con riesgo de ictus es la anticoagulación, eso no se pone en duda, pero la otra cara de la moneda es el riesgo hemorrágico, ¿no? Los pacientes van a tener más riesgo de sangrado, a veces el sangrado es intracraneal, es muy grave y es incluso letal. Y el problema viene dado porque los factores de riesgo que producen ictus pues, se comparten en gran mayoría con los factores de riesgo que producen las hemorragias. Y esto no solamente queda en una tabla, en este papel, sino que cuando miramos la incidencia de hemorragias
en estudios observacionales o ensayos clínicos, vemos que a medida que aumenta la puntuación CHADS, aumenta el riesgo de hemorragia. El riesgo de trombosis aumenta el riesgo también de hemorragia. Y como otro reto, como otra contrapartida, que también Clara nos ha explicado muy bien, de todos los que tienen FA, pues resulta que con un CHADS de más de 2, casi la mitad están sin anticoagular porque no quieren o no saben que tienen FA o por otros muchos motivos. Y además la adherencia a la anticoagulación pues no es la que debería ser, está por debajo del 60% o aproximadamente del 60% con Sintrom y un poquito mejor con los nuevos anticoagulantes. Añadido a esto, hay que recordar, y esto a veces se nos olvida, que los estudios pivotales han descartado a todos los pacientes con riesgo de sangrado alto y con hemorragias graves, es decir, que no están representando a muchos pacientes que tienen ese riesgo de sangrado y aunque son fármacos buenos, no están testados en general en los pacientes con riesgo alto. De manera que todos los que vemos pacientes, grupos de pacientes en los que no sabemos muy bien cómo proteger frente al ictus. Pacientes que han tenido ya un sangrado previamente y aparece una FA, o ya estando anticoagulado aparece un sangrado, problemas cerebrales con riesgo hemorrágico elevado. Hemos hablado también de la diálisis. La verdad que hemos ido poco a poco enumerando los problemas que van saliendo, ¿no? La edad, las enfermedades neurodegenerativas con caídas, imposibilidad de seguir el tratamiento convencional de forma arreglada por problemas cognitivos, gente que tiene embolias a pesar de estar bien anticoagulado, que lo que hacemos es, le cambiamos un anticoagulante por otro y vemos qué pasa, a ver si hay más suerte, ¿no? Pero no hay mucho más. Y también los que estamos haciendo en algún caso ablación de la orejuela para mejorar la eficacia de la FA, pues tenemos que asumir que el riesgo de trombosis va a ser mucho más alto después de la ablación. Y aquí es donde entra el problema local, ¿no?, que comentaba Clara, que aunque el riesgo de embolias no lo da el hecho de tener orejuela, porque todos tenemos una orejuela, la orejuela es una estructura anatómicamente muy compleja, no solamente macroscópicamente, con distintos lóbulos, distintas direcciones, sino también a nivel estructural, a nivel arquitectónico, vemos que tiene una serie de trabeculaciones, que cuanto más trabeculaciones tiene la orejuela, más riesgo de trombosis parece que producen, y una arquitectura totalmente desarraigada, totalmente caótica, que hace un caldo de cultivo perfecto para formar ictus. De manera que, aunque no es la causa primaria, sí que sabemos que la mayoría de los ictus vienen de la orejuela en pacientes con FA no valvular, y de ahí se desarrolla el cierre de la orejuela como una terapia local para tratar un problema sistémico que es el ictus. ¿Qué dicen las guías? Pues aquí viene el bajón. Las guías nos ponen un nivel de evidencia 2B, un nivel de recomendación 2B, tanto europeas como americanas. ¿Y por qué esta recomendación tan débil? Probablemente por esto. Las guías se basan fundamentalmente en ensayos clínicos aleatorizados, y los ensayos clínicos aleatorizados, que son los morados, pues están contados con los dedos de la mano, lo vamos a ver ahora. Y sin embargo, son los registros los que van cada vez creciendo, registros y estudios observacionales lo que va cada vez dando más empuje a la terapia del cierre de la orejuela. Y aquí se produce el conflicto entre los ensayos clínicos de las sociedades científicas que generan la evidencia de las guías clínicas de las sociedades científicas y todas las guías y estudios de la industria o estudios independientes, series de casos, bases de datos que van a favor de ofrecer el cierre de la orejuela, sobre todo en pacientes que no han sido evaluados en ensayos clínicos. Aquí colisionan las dos formas de generar evidencia y al final el perjudicado es el paciente, que no sabemos muy bien si le estamos ofreciendo algo razonable o es una cosa que se nos ha ocurrido ofrecerle. ¿Qué ensayos clínicos tenemos que han demostrado la eficacia del cierre de la orejuela? Pues esencialmente 3, pero son ensayos clínicos que comparan el cierre de la orejuela con la anticoagulación. Es decir, son pacientes que se pueden anticoagular y vamos a ver si esta terapia vale o no para lo que valen los anticoagulantes. Los primeros estudios son de la década pasada con antivitamina K y con dispositivos, generaciones previas de dispositivos, y el más reciente, el Praga 17, con pacientes que se parecen un poco más a los que tenemos ahora, con un poco más de riesgo de sangrado y con los dispositivos que se utilizan en la actualidad.
Pasando a la siguiente diapo, lo que tenemos es un metaanálisis, pero dicen lo mismo que por separado, ¿no? Dicen exactamente lo mismo, que el riesgo de ictus embólico con la de cierre de orejuela es equivalente al de los anticoagulantes, pero ofrece una ganancia, como es lógico, en el riesgo de hemorragia, que es menor, tanto general como intracraneal. Y esto ya es cocina de metaanálisis, parece que puede reducir la mortalidad total y reducir la mortalidad por cualquier causa. Más ensayos que han salido recientemente, la comparación de los dos sistemas, que hay en el mercado, dos conceptos mecánicos distintos, lo que es el puro tapón y lo que es el sistema del lóbulo más disco, el sistema del amulet. Y aquí vemos, como dicen en Pulp Fiction, pequeñas diferencias. ¿Vale? Hago más de riesgo de hemorrágico, de sangrado en uno, hago más de fracaso del implante con el otro, pero realmente los números grandes salen igual. Mismos tasa de complicaciones de sangrados a largo plazo y equivalente tasa de misma eficacia, ¿no? de reducción de ictus por debajo del 5%. Los cirujanos también han hecho su trabajo aquí y fijaos, un New England con casi 5.000 pacientes en la OS3, lo que hicieron fue aleatorizar pacientes que van a cirugía cardíaca, le hago la cirugía y además le saco de la orejuela de la circulación, se la amputo, le pongo grapas o con dispositivos de cierre que hay específicos para la orejuela a nivel epicárdico. Estos pacientes no tenían contraindicación para anticoagulación, seguían anticoagulados a criterio del médico, que no sabía, por cierto, si se le había cerrado o no la orejuela, al menos en teoría, y vemos que existe una reducción de riesgo de ictus a largo plazo sobre la anticoagulación que la mantenían aproximadamente 3/4 partes de los pacientes sin tener diferencias en las complicaciones asociadas a la cirugía. Aquí acaban los ensayos clínicos. Y ahora vamos a los registros. Y si vamos a los registros, pues yo estoy aquí hablando toda la tarde y hasta la hora de la reunión administrativa y no he terminado. Entonces, ¿cómo se resumen los registros? Nos dicen todo lo mismo, que es que si comparamos los pacientes que cerramos la orejuela con el riesgo que le tocaría con el CHADS o con el Hasbled, pues se reduce con respecto al teórico que le tocaría. No está mal la información. Y también nos dicen que a medida que aumenta la experiencia del operador y del centro y el número de cierres, pues hay más éxitos y menos complicaciones. Muy lógico, pero está bien, está negro sobre blanco. Y ya tenemos registros con bases de datos americanas con muchísimos pacientes, porque ahí en Estados Unidos la terapia ha florecido muchísimo, está en franco uso, ¿no? Los pacientes la demandan mucho y de nuevo pues lo mismo nos dicen, ¿no? Una tasa de complicaciones asumible con respecto a cualquier otro procedimiento que podemos hacer los intervencionistas. ¿Qué más nos dicen los registros? Bueno, pues ponen dispositivos nuevos o modificaciones de dispositivos antiguos, los testan y sacan los resultados, ¿no? Como es el caso del Pinnacle FLX Trial, que lo que hace es, nos dice que el 100% de los implantes, la verdad que ahí se les dio muy bien y una baja tasa de complicaciones. Y finalmente ya están los mini estudios, los que cogen una población seleccionada, pacientes en diálisis, pacientes concretos de más de 80 años, pacientes tal, lo que tú quieras estudiar, lo tienes. Por nombrar los nacionales, tenemos este estudio de Cruz González en pacientes con ictus, que a pesar de anticoagulación, donde de nuevo mejoran el pronóstico con respecto a lo esperado en las escalas. Y aquí modestamente nuestra serie de cierre de orejuela con trombo, en los cuales cuando no había nada que hacer, el paciente firmaba que iba a esto porque estaba teniendo ictus de repetición, pues tenemos 5 casos, los 5 que hicimos con trombo, que fueron muy bien. Pero claro, esta terapia cada vez va creciendo, lo vamos a ir viendo y nos vamos a encontrar pues, problemas en el seguimiento o cuestiones en el seguimiento que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, la aparición de leaks peridispositivos. Y esto es un problema que es muy poco frecuente, ya digo, pero si tenemos 200 pacientes con la orejuela cerrada en nuestro hospital, pues vamos a ver unos cuantos. ¿Qué supone tener un leak peridispositivo? Un riesgo de ictus algo mayor que el no tenerlo, ¿vale? Sí que hay una asociación. Tampoco se dispara, pero sí el paciente se pone un poco en un riesgo un poco superior. Hay muchas causas de
de mal cierre de los dispositivos, y ocurren tanto con el sistema de tapón como con el sistema de lóbulo y disco, con distintos mecanismos. Para los leaks grandes hay soluciones muy imaginativas y muy bien presentadas en este artículo, como añadir un dispositivo adicional, utilizar dispositivos de cierre vascular para sellar el leak, rellenar la orejuela de coils o incluso coger el catéter de ablación y darle donde aparece el leak en el eco transesofágico y generar ahí una zona de fibrosis e inflamación que cierre que selle la fuga. Y el otro problema es el de los trombos asociados al dispositivo. De nuevo ocurre que es una incidencia muy baja y además no parece que sea tan peligroso como los leaks, pero realmente es muy inquietante tener un paciente con una pelotita de trombo pegada al dispositivo. Ahí tenemos dos factores que lo favorecen. Uno es el implante y si queda el aparato muy profundo, creamos una nueva orejuela, dejamos un resto de orejuela que puede generar todavía trombitos, y también del paciente que no se pueden modificar, como es el hecho de que tenga insuficiencia renal o FA permanente o que tenga un problema de hipercoagulabilidad. Para eso se han diseñado, y con esto también tenemos para hablar toda la tarde si queremos, de diferentes estrategias antitrombóticas tras el implante. Y aquí hay que decir que hay una variación brutal y depende de dónde saquemos la información. Si cogemos ensayos clínicos que han comparado pacientes que no tienen contraindicación para anticoagulación, ¿qué pasa? Que tienen una terapia antitrombótica brutal, más fuerte que la anticoagulación. Al principio están con anticoagulación y monoantiagregación. Y luego 6 meses de doble antiagregación, o sea que no es moco de pavo. En cambio, si ya vamos saliendo de esos ensayos clínicos hacia registros de vida real, se ha visto que cada vez se ha sido más conservador en la terapia antitrombótica. Muchos hablan de doble antiagregación durante un mes, 45 días, y luego antiagregación de por vida, que tampoco está mal si tienes un riesgo hemorrágico alto. Otros grupos proponen acortar la antiagregación solamente hasta 1 año, podemos seguir bajando a 6 meses y hay casos y series de casos de pacientes que van sin terapia porque sangran y no hay otra forma de manejarlos. ¿Qué conclusiones saco yo de toda esta evidencia, de todo esto que hay sobre la terapia antitrombótica? Que no hay diferencias con respecto a la aparición de trombos en los dispositivos y tampoco en la eficacia en la reducción del ictus isquémico. Fijaos que está en torno al 80%, tanto si estabas solamente agregado o sin terapia con respecto a la cohorte general. Y sí conseguimos una reducción del riesgo hemorrágico. Y ya finalizo mirando un poco al futuro. Fijaos cómo va creciendo los implantes en España. Es una terapia que ya es imparable, que los dispositivos que hay en el mercado son cada vez mayores y que es imposible conocerlos todos. Habrá que familiarizarse con el que más experiencia tenga uno, con quien pueda trabajar. Y por pedir cosas, pues se está viendo que se podría expandir la terapia a pacientes más jóvenes, por ejemplo, durante una relación de FA, porque van a tener más tiempo para beneficiarse de no tomar anticoagulantes durante muchos más años. Fabricar a medida los dispositivos con, por ejemplo, impresoras 3D o similar, y recubrirlos con anticoagulantes librados con mallas para no tener que utilizar terapias sistémicas para reducir el riesgo de trombo. Y incorporar acelerómetros, sensores de presión para titular la insuficiencia cardíaca en la dosis de diuréticos, o, por qué no, que me estimule la aurícula y que me haga un marcapaso sin cable, además de taparme la orejuela. Por lo tanto, las conclusiones son las 5 siguientes. Riesgo hemorrágico y embólico van en paralelo. El cierre de la orejuela como terapia local, entre comillas, claro, es un procedimiento que es seguro, que es no inferior a la anticoagulación oral, que lo planteamos en todo paciente con embolias pese a correcta anticoagulación y con un alto riesgo de hemorrágico o de sangrados. No es un último recurso, yo creo que ya no es un último recurso, ya hay una amplia experiencia, hay mucho respaldo y es una terapia que está creciendo y tenemos todavía mucho que aprender sobre indicaciones, diseño del dispositivo y el manejo perioperatorio. Y termino con la diapositiva del equipo. Aquí tenéis al grupo que estamos en el hospital trabajando, a Jorge, que es nuestro
voluntario incansable, siempre te dice que sí a todo, no es un trabajador como un castillo. Nina, los pacientes la tienen en palmitas y van siempre buscándola, esté donde esté, y hasta que no la encuentran no paran. Aquí tenemos a nuestro becario, a David, que camina solo, no hay que darle cuerda y es una máquina, es todo terreno total. Y aquí a Tomás, que le ha tocado no solo cuidar a los pacientes, sino también al resto del equipo, cuidarnos a nosotros, no se le da nada mal. Y a dos de nuestras enfermeras, a Alicia y a Carmen. Y eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones, que han sido excelentes. Y bueno, pues hemos reservado el tiempo y hemos intentado ser lo más estrictos posible con el tiempo para poder dejar tiempo a la audiencia, fundamentalmente, para que puedan hacer las preguntas. Y si no, pues tanto Eduardo como yo tenemos aquí una lista o sea, que no os vaya a escapar sin contestar preguntas. ¿Qué tal? Antes de dejaros a vosotros intervenir, nada, enhorabuena, han estado genial las charlas, sobre todo pues a esta hora que ya está todo el mundo cansado y habéis conseguido mantener nuestra atención. Y bueno, sobre todo en el caso que planteas, yo creo que hay muchas cosas. Disparo directamente todas y luego vosotros. Una es el tema de las dosis bajas, que hay que tener mucho cuidado con lo de las dosis bajas. Lo han comentado más, o sea, Cosín cuando lo ha dicho en su charla, con lo cual no la puedo dirigir a él la pregunta, pero sí que se hace mucho eso de poner una dosis baja y me ha llamado la atención en el estudio de diálisis que los americanos utilizaban dosis plena, porque en el fondo el apixaban ponía que tiene que tener dos criterios. La insuficiencia renal por sí sola no es suficiente, ¿no? Entonces es llamativo como aquí en España yo creo que la gente tiene como más miedo y se tiende mucho a usar las dosis bajas, hay que tener cuidado con eso, incluso en gente mayor. Si se anticoagula hay que hacer anticoagulación plena, salvo que esté recogido en el estudio cuando se hacía. Y lo otro, lo de poder en un congreso de arritmias ya empezar a hablar de cierre de orejuela, que yo creo que era un territorio como muy de hemodinamista, y yo creo que también con la experiencia que tenemos nosotros del abordaje de la aurícula izquierda, el transeptal y el acceso a los pacientes con fibrilación auricular, que realmente son pacientes que valoramos nosotros, creo que es una buena opción que nosotros cada vez participemos más de eso en una terapia que yo creo que tiene mucho futuro. Y bueno, en cuanto a pregunta, diría a los tres que me digáis en qué situación creéis, por ejemplo, que podría utilizarse el cierre de orejuela. Ejemplos concretos en vuestra experiencia que creéis cada uno que se utilizaría. Vale. Bueno, empiezo yo por orden de exposición. Creo que lo ha comentado muy bien mi compañero, el doctor Fontenla. Sangrado bajo tratamiento anticoagulante, sangrado severo recurrente, un ictus a pesar de un buen tratamiento anticoagulante. Aquí me gustaría resaltar que con los anticoagulantes de acción directa se puede medir la calidad de la anticoagulación, o sea que a nivel de laboratorio se puede hacer ahí un estudio. Y si a pesar de un buen tratamiento anticoagulante ha tenido un evento embólico, pues por supuesto que sería un paciente candidato a recibir este tratamiento. Y bueno, pues obviamente un paciente que tenga mucho riesgo hemorrágico, a pesar de no haber tenido todavía una hemorragia, si se somete a un procedimiento, por ejemplo, una ablación de fibrilación auricular, yo creo que en un futuro esos pacientes van a recibir un cierre de orejuela. Seguramente, estoy convencido. Bueno, yo comparto con Pablo las indicaciones, añadir el paciente en diálisis, ¿no? Nosotros indicamos mucho cierre de orejuela en el paciente en diálisis, que tiene muy alto riesgo trombótico, fibrilación auricular, pero también muy alto riesgo hemorrágico. Entonces, un porcentaje de pacientes que ponemos orejuela son diálisis. Mucha interconsulta de neuro, que acaba en cardio y nosotros pedimos la orejuela. Y también pacientes, los sangrantes que tienen sangrados digestivos, pero que no tienes una causa, ¿no? Unas angiodisplasias colónicas que le pones todos los ACOTs y siempre va a sangrar. Entonces, pues esos pacientes. Y yo, de paso, aprovecho, Adolfo, para preguntar una cosa que quería, porque yo creo que, como os digo, como cardióloga clínica, a mí me parece que estamos cerrando una orejuela,
pero que la fibrilación auricular tiene que haber algo ahí más inflamatorio, genético, tiene que haber muchos factores que en realidad debe ser una enfermedad más sistémica de lo que creemos, ¿no? Más que de la aurícula, más allá. Entonces, asocia un riesgo trombótico residual. Hay series que se han visto trombos en otras partes del corazón que no son la orejuela. Entonces, hay ensayos en marcha con dosis bajas de ACOTS, aquí sí, en pacientes que se cierran la orejuela. Entonces, me gustaría, Adolfo, que nos pusieras un poco al día en qué punto están estos estudios, porque a mí me interesaría mucho cerrar la orejuela y ponerle una dosis baja de ACOT, una dosis baja porque tuviera un ensayo clínico que avala que ese paciente va a ir mejor. Gracias. Bueno, pues siguiendo con el cable de Clara, sí, efectivamente ya hay comparación de dosis baja de anticoagulantes orales y la terapia típica de antirregación más antirregación, pero pacientes en los que se ha hecho el cierre de orejuela. Es cierre de orejuela y luego ya se le autoriza a esos dos brazos. Y parece favorable el uso, como tú dices, de anticoagulantes a dosis baja. Lo que pasa es que ya es una población que ya se le ha cerrado la orejuela. Probablemente eso que dices de que el riesgo es sistémico, no cabe duda, porque hay ictus que no vienen ni del corazón, ¿no? Son vasculares puros, es decir, que el riesgo de ictus nunca va a ser cero. La cuestión es reducir el riesgo de ictus a un nivel pues, aceptable o equivalente al del resto de la población de la edad. Entonces, posiblemente otra opción sea el cierre de la orejuela más la anticoagulación a dosis baja, pero como estudio autorizado, comparado eso con la anticoagulación convencional. Es decir, que hay muchísimo que aprender y, sin duda, claro, que es una enfermedad sistémica, es el ictus. Está claro que no lo vamos a... Es muy naive decir que lo vamos a curar colocando un tapón, pero sí que podemos paliar o mejorar la incidencia de ictus, por lo menos en números globales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de alguien de la audiencia? Buenas tardes. Muchas gracias por las ponencias. Me ha encantado, Adolfo, también. Muchas gracias siempre por todo lo aprendido. Es verdad que el hecho de que haya un electrofisiólogo para el implante del dispositivo cierre percutáneo, que a lo mejor está más acostumbrado a moverse en auricular izquierda, transeptal y demás, en nuestro hospital en el Negrín tenemos aquí atrás a José Juan García, que también está. Entonces, bueno, como yo te vi cerrar algunas, Adolfo, y como cada vez habrá que cerrar más, te quería preguntar un poco de cara a optimizar el implante. ¿Qué crees que es lo más importante para poder hacer 3, 4, las que hagan falta en racha, ¿no? Claro, es que depende de si tú vas a hacer un cierre de orejuela añadido a la acción de FA, entonces ahí el añadido de sala es mínimo, porque todo el setting de anestesia, sedación, catéteres, transeptal empieza con la FA y tú le vas a ganar o vas a perder, según lo quieras decir, 20-30 minutos al procedimiento. Probablemente donde tú puedes mejorar, y esto es el caballo de batalla de todos, y de esto también podríamos hacer una mesa, es en los intercambios de pacientes, ¿no? en la entrada, la preparación por enfermería, la salida del paciente, la limpieza. Es decir, que hacer 3 o 4 orejuelas va a depender de muchas cosas organizativas, más de la pericia que tenga el fulano de turno con el catéter, que puede tardar hacerlo a la primera o a la cuarta o a la quinta, pero no le va a llevar demasiado tiempo si no hay ninguna complicación, ¿no? Entonces es un tema de gestión de sala que es complejo, estoy de acuerdo con eso. ¿Crees que hay el ecocardiografista a la hora de dar información sobre la estructura y morfología de la orejuela y el tipo de dispositivo a elegir facilitaría las cosas? El ecocardiografista es fundamental, por lo menos en mi experiencia. Igual hay gente que va más suelto en ese aspecto, pero nosotros el ecocardiografista lo necesitamos antes para evaluar la orejuela, y en la sala es como decía antes Pablo, es como ir con un Twingo o con un Ferrari. Tienes un ecografista que te mide, que te coloca, que te guía, porque es que te guía, porque tú en rayos solo tienes las 2 dimensiones y ahí estás muy perdido, y un ecografista que te guíe le da un plus de calidad brutal, y también participa en el circuito de cambio de pacientes que comentaba José, que si el ecografista hay que llamarle y viene a los 3/4 de hora, pues todo eso te retrasa, ¿no? Tienes que tener la maquinaria muy bien engrasada. Sí, no te lo comentaba porque sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana hay hospitales donde sí que se hace el procedimiento y a lo mejor el ecocardiografista no está disponible en ese momento y bueno, pues para saber tu opinión. Si no hay más preguntas, os voy a preguntar una cosa, pero bueno.
A ver si más preguntas. Va, Tomás. ¿Alguna pregunta más? Te cedo, tú también tienes varias preguntas, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta a Clara. O sea, está claro que ni anticoagulamos a todos los ancianos que se lo merecen, ni lo hacemos bien. ¿Tú crees que es un problema probablemente es un problema complejo, pero crees que tiene más que ver con miedos? Porque la evidencia es contundente, quiero decir que hay una información pues abrumadora, ¿no? O sea, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No crees que puede haber también debilidades, digamos, estructurales del sistema de salud? Por ejemplo, se me ocurre, en mi hospital el servicio de geriatría es realmente ridículo para lo que necesitaríamos. Yo creo que es algo como multifactorial. Por ejemplo, nosotros no tenemos geriatra, pero, por ejemplo, pues, en consultas de cardiología a veces estamos sobrecargados, ¿no? Sobre todo en una consulta que es el centro de especialidades, que es donde nos mandan la fibrilación auricular. Entonces, depende de quién vaya, encima cada vez va una persona, porque la logística, ¿no? Siempre hay problemas de personas. Entonces, bueno, siempre va una persona, yo le voy a cambiar esto que le ha puesto la otra persona, aunque me he dado cuenta que yo siempre, antes de cambiar a un compañero, pues hago una interconsulta a anticoagulación, que son una hematóloga y el enfermero, y entonces conjuntamente decidimos seguir, aunque yo sé hacerlo bien, pero también nunca me gusta contradecir a un enfermero. Entonces yo creo que hay parte de inercia terapéutica, ¿no? O si el paciente ha ido bien hasta ahora con esta dosis baja, no sé, como sí que existe un miedo. Y luego también creo que hay una infradetección. Yo ahora, en el contexto de un proyecto europeo, he tenido que ha sido pionero en Valencia y hemos sido pioneros en el Incliva, de ir a residencias de ancianos en una ciudad donde no hay geriatra, bueno, un geriatra en el Hospital Peset y en Alcira, pero en lo que es Valencia no hay geriatras, con dispositivos Cardia y con un estetoscopio de alta fidelidad, y hemos sacado, por ejemplo, de soplos no diagnosticados, un 26% de 100 pacientes, o sea, 26 pacientes, y hasta casi un 50% de pacientes con enfermedad cardiovascular y 40% de fibrilación auricular de novo. Y hemos anticoagulado nonagenario con un hombre nonagenario, creatinina 1,1 y peso de 80, no toma nada, pues dosis plena, por ejemplo, pues de apixaban, que hemos comentado antes. ¿Por qué no? Pues es lo que le toca, ¿no? Entonces yo creo que también hay, bueno, que perder un poco de tiempo y a lo mejor pues si la decisión tiene que ser multidisciplinar, apoyarte en algún compañero para romper una inercia que puede ser arrastrada desde hace años. O cuando ves un sintrón, ¿no? Ves un sintrón ahí muchos años, no, pero está bien. Pero te paras, ¿tienes tiempo para pararte a mirar el TTR? ¿O tienes acceso sencillo al tiempo en rango terapéutico? Porque el nuevo posicionamiento de la Sociedad Americana de Geriatría y Gerontología dice que si no está por encima de 70, tienes que cambiarlo a una COD en un mayor. Entonces yo creo que ese tiempo tampoco lo tenemos. Creo que aún falta mucho. Fíjate que llevamos años hablando de los anticoagulantes orales de acción directa y aún así falta mucho por trabajar. ¿O no os pasa que los médicos de atención primaria, que están totalmente sobrecargados, nos mandan al paciente para renovar la receta? Porque yo creo que, no sé, podríamos hacer una hora de debate de esto. Bueno, yo aquí señalar también que aparte de una inercia nuestra, que aparte también hay que romper la inercia familiar, ¿no? Y es que al final los anticoagulantes son medicamentos que tienen una mala fama, al contrario que otros, por ejemplo, que vemos que toman inhibidores de la bomba de protones, benzodiazepinas como si fueran golosinas, y estos fármacos tienen mala fama. Y muchas veces la familia pues se resiste mucho a que se los inicie, pues porque se cae mucho, porque ha tenido un familiar o alguien conocido alguna mala experiencia. Y yo creo que romper esa inercia también requiere tiempo, requiere explicar, requiere al final una dedicación que muchas veces por la sobrecarga que tenemos es que cuesta mucho. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, voy a hacer yo una reflexión un poquito también para dar
pie a la audiencia que pueda participar, porque realmente la realidad que tenemos en España es que estamos hablando aquí de anticoagulantes de acción directa, pero cada uno tiene un acceso distinto según la comunidad en la que esté, ¿no? Y eso es un problema real que tenemos, según lo que nosotros prácticamente seguimos la tendencia después del COVID, que ya prácticamente no mandamos ninguna antivitamina acá y realmente eso, yo estoy en Murcia y bueno, pues el inspector de momento no, que es como el bulldog que tiene ahí, ¿no? Para atacarte enseguida, pues está bastante tranquilo, parece ser que no le han dado orden de revertir la situación, pero por contra me consta que, por ejemplo, en el País Vasco no pueden poner ninguno o prácticamente es excepcional y sin embargo le dejan otro tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, yo quería, pues eso, conocer cuál es vuestra experiencia en ese sentido, cómo veis cómo puede influir y dándole también un poco pie al primer ponente, a Pablo, que bueno, pues ha estado hablando de cuál es la evolución en estos últimos años del ictus. Pues realmente hemos visto que se ha disminuido el ictus desde que ha entrado la acción, o sea, los anticoagulantes de acción directa. Pero realmente, si tenemos esas diferencias tan abismales del uso de anticoagulantes orales directos en nuestro país, debe empezar a aflorar que hay más ictus, por ejemplo, por la misma regla de 3 en el País Vasco que en Murcia. Entonces, eso es lo dejo un poco la pregunta en el aire porque es un razonamiento que sale de todas estas cosas y ver un poquito cómo podéis, qué planteáis. Hola, a raíz de lo que acabas de comentar, yo vengo de Málaga, donde en la misma provincia hay diferencias entre hospitales. En mi zona en concreto el visado es estrictísimo, entonces sin dron y solo cuando el TTR está alterado pasamos a los otros. La realidad es que recientemente se nos hacen auditorías sobre ictus y hemos tenido una auditoría reciente y nuestra mortalidad está por encima de lo que ocurre en el resto de la provincia. Cuando hemos comentado esto, pues nos miran un poco con asombro cuando yo hago el comentario de que si no han estudiado si la relación entre el tipo de anticoagulación que tenemos y la tasa de mayor mortalidad de ictus comparado con el hospital donde sí ponen ACOS y la tasa de mortalidad es precisamente la menor de todas, puede tener alguna relación. Yo creo que más claro no se puede poner. Aún así, el visado sigue. Sí, bueno. Sí, pero luego aparte que los visados son distintos en cada sitio, porque hay sitios en los que no incluye ni siquiera la ablación de venas pulmonares, en otros sí lo incluye, o la cardioversión, con lo cual muchas veces... No, tenemos un visado que además no es ningún inspector, es farmacia la que pasa por el visado. Cuando discutes con farmacia el tema, entonces ellos te dicen que ellos a su vez están obligados a utilizar ese visado para la financiación, pero que si nosotros lo queremos poner sin financiar, pues que pongamos lo que queramos, pero claro, la población pues tiene también sus dificultades económicas, tampoco podemos someter a todos a que se paguen los medicamentos que son óptimos, ¿no? Solo algunos de ellos dicen que sí, nosotros se lo ofertamos, pero la realidad es esta, es una inequidad absoluta, absoluta. Y además esto se ha comentado también con el Ministerio y bueno, pues sí, les asusta un poco cuando lo dices, pero como luego nadie les denuncia, pues ahí se queda todo. Quizás a estos pacientes empecemos a cerrarle antes la orejuela que ponerle un naco, ¿no? Es decir, vamos a empezar a gastar, eso como no tiene visado, como quien dice, pues desgraciadamente es así. ¿Alguien quiere comentar algo de la mesa? Yo quería hacer una pregunta a Adolfo un poco sobre... ¿Tú crees que llegaremos algún día en este país a la situación en que el cierre de orejuela sea en el marco de una decisión autónoma del paciente, como ocurre en otros países? Es decir, que sea una alternativa a la anticoagulación directa y que el paciente pueda decidir libremente hacerlo, ¿o lo ves lejano? No lo veo tan lejano. No lo veo lejano por dos motivos. Primero, porque en Estados Unidos es una realidad. El paciente lo pide y su seguro o él se lo gestiona. Y en la sanidad pública a lo mejor es más lejano, en la sanidad privada también viene gente demandándolo y estamos viendo que no es inferior a la anticoagulación y normalmente lo demanda por algún motivo, pues porque le gusta mucho ir con la moto, porque le gusta esquiar, porque suele ser por algún motivo que tiene bastante lógica, no por que le da pereza tomarse la pastilla.
Entonces, no es un futuro lejano y, de hecho, lo contempla el documento de consenso que el deseo del paciente, el deseo informado, por supuesto, sabiendo lo que es y lo que hay sobre eso, es una indicación que tenemos que valorar y más en el entorno en el que trabajamos algunos de nosotros, que es en la medicina privada. A mí me parece una pregunta, vamos, brutal. Y que además es que, claro, si de verdad estás quitando tratamiento anticoagulante. Yo no voy tanto a lo que decías de poner media dosis, es que para mí es mejor que sea no tratar nada, aunque tengas algo de ictus, porque tampoco el anticoagulante está exento de hemorragias, ¿no? Eso es lo que estás vendiendo, no tienes que tomar medicación. Claro, es que para gente mayor, que hay tanto problema de cumplimiento, que además es caro, es que hasta a lo mejor es coste eficaz. O sea, te cuesta la intervención X, ese precio que pagues, pero es que un tratamiento anticoagulante al año tampoco es, por el momento, excesivamente barato. No sé qué pasará. Sabéis que ahora se va con lo de la patente del Dabigatran, pues se piensa que va a tender a bajar todos, ¿no? Que se va a liberalizar la patente del Dabigatran, pero por el momento el tratamiento son 1.000 euros anuales, que tampoco es. Entonces sí lo veo como una opción que hasta puede ser coste eficaz y que además, que yo lo pienso, si me tengo que estar tomando un tratamiento anticoagulante tantos años, a lo mejor te dan esa opción y dices ya tenemos pacientes, de hecho, que vienen preguntando directamente. O te vas a hacer una lección de FA y dices, bueno, y ya que estás ahí dentro, pues y si lo puedes hacer, pues sí, adelante. Yo quería hacer una pregunta porque tuvimos un caso y aparte revisando un poco las diapositivas de Adolfo, que elegantemente nos la mandó porque para que pudiéramos preparar un poquito la moderación. Sí que habláis de incluso el cierre de la orejuela en presencia de trombo dentro, ¿no? Que es una cosa que muchas veces parece que es como hasta la contraindicación de empezar a manipular ahí en la orejuela, notas siempre. Vas a hacer la FA, ves el trombo, no se resuelve, no sabes si mandarlo a cirugía, el cirujano tampoco quiere meterse muchas veces ahí y bueno, pues es ver ese paciente que precisamente lo tienes con un callejón sin salida, no puedes ir ni para adelante ni para atrás. ¿Qué experiencia tenéis en eso y qué resultado, ¿no? Sí, pues la experiencia es, bueno, la que hemos mostrado, ¿no? Tenemos, hicimos luego alguno más, pero lo que publicaron fue 5 casos. Son pacientes que tienen trombo en la orejuela, pero no tienen un trombo en la boca o de la orejuela asomando a la aurícula, sino que lo tienen o en la punta o dentro en el cuerpo profundo en la orejuela. Y hay una técnica que, se le ha puesto el nombre de Not Touch, que es tú entras con el dispositivo no echas contraste, es todo con ecografía, claro, el rayo vale muy poco, no echas contraste, despliegas medio dispositivo fuera de la aurícula y entras con el dispositivo medio desplegado y entras, lo dejas y sales. Para eso te hace falta, aparte de un buen ecografista, pues tener cierta experiencia, claro, cierto aplomo para intentar que sea la primera y la única vez que lo haces, porque si tienes que luego sacarlo, liberarlo, tal, allá te metes en líos. Y entonces, y fue buenísima, no hubo ningún ictus con ningún paciente, ninguna IT, fue perfecto. Y hay dispositivos de protección cerebral que se utilizan para la TAVI que hemos usado en un caso, pero no hay, para la TAVI hay poca evidencia, para esto no hay nada, tú lo pones y te quedas más tranquilo, pero no es que puedas tú hacerlo, porque si te va el trombo se te puede ir al riñón o al intestino y matarte igual. Pero también está ese tema ahí como entrando los paraguillas que se ponen aquí en el callado para proteger un poco en esos procedimientos de riesgo. Pero al final lo que tienes es que paciente de altísimo riesgo, con lo que llamamos orejuela maligna, que está embolizando a pesar de anticoagulación o que además está sangrando, se explica al paciente lo que hay, a la familia y entras. Y la experiencia ha sido buena. O sea, que es a pesar de anticoagulación, que no se disuelve el trombo o tiene una hemorragia activa. O sea, tienen que ser casos como muy complejos. Eran casos muy complejos. Normalmente tú ves un trombo, le das anticoagulantes un tiempo más o le cambias el anticoagulante, le pones heparina de bajo peso, le das unos meses y normalmente se resuelve. Y yo sí que te iba a preguntar lo del filtro porque a mí sí que me daría miedo manipular, ¿no? Veo que es una cosa muy cuidadosa y muy tienes que tener habilidad técnica y haber aprendido, ¿no? Porque es verdad que puedes mover. Los neurocirujanos también meten por ahí cablecillos y también la pueden liar. Por eso, cuando tú tienes el riesgo muy alto, pues ya estás un poco más justificado para hacer algo pues con un riesgo teórico, pero luego en la práctica han ido bien. Y ya digo que la técnica se diseña, pues no pones un pigtail y echas ahí un poco de contraste, sino que vas entrando ya con el aparato para colocarlo. Hay muchas, no es la primera serie, hay más series y hay más casos, ¿no? Pero esa es la nuestra.
Bueno, le habíamos prometido a la doctora Bonana que vamos a acabar en tiempo y tanto Ignacio como yo somos personas de palabra y si les parece lo dejamos aquí. Yo os quiero decir una cosa, que no hemos hablado y no da tiempo a hablar porque yo me tengo que coger un tren, pero que están los inhibidores del factor 11 que actúan sobre la vía intrínseca, que al final no por tiempo, por ser muy europeos, ¿no?, de enseñarnos al tiempo, pero yo creo que milvexian y asundexian, que a lo mejor para todos esos pacientes mayores que no anticoagulamos y que tenemos miedo, pues si salen bien los ensayos fase 3, ¿no pensáis que puede ser a lo mejor como una macroaspirina para el ictus o incluso en el síndrome coronario agudo? Para ritmo 24 ya tenemos una mesa. Perfecto, perfecto. Sí. Pues nada, Es que a mí me apasionan estos fármacos, cómo actúan, cómo se autorregulan, pero claro, falta la fase 3, no sabemos. Pero bueno, ritmo 24. Muchas gracias a todos y nada, pues ha sido muy interesante la mesa y aquí damos.